Hay algo que la mayoría de personas nunca se plantea cuando entra a su propia casa. No es el precio del alquiler, no es el tamaño de las habitaciones, no es si hay suficiente luz natural o si los vecinos hacen demasiado ruido por las noches. Es algo más silencioso que todo eso. Algo que no se ve a simple vista, pero que se siente en cuanto cruzas el umbral. Una especie de energía que puede ser densa o liviana, pesada o fluida, estancada o viva. Los japoneses tienen una palabra para describir el flujo invisible que recorre cada espacio habitado. No es una palabra que se traduzca con facilidad al español, porque en nuestra cultura no estamos acostumbrados a pensar en el hogar como un organismo vivo. Pero en Japón y en muchas otras culturas orientales que llevan siglos observando la relación entre el entorno y el destino humano, existe una comprensión profunda de que el lugar donde vives no es neutral. Nunca lo fue. Nunca lo será. Tu casa te habla. Lo que ocurre dentro de esas paredes refleja, amplifica y a veces determina lo que ocurre dentro de ti, y lo que ocurre dentro de ti con el tiempo moldea lo que ocurre en tu vida material. Esto no es magia, no es superstición, es observación acumulada durante miles de años por personas que se tomaron en serio la pregunta de por qué algunas casas parecen prosperar y otras parecen vaciarse lentamente de vida y oportunidades. Hoy voy a hablarte de 12 objetos, 12 elementos que culturas distintas, desde Japón hasta China, desde la antigua Roma hasta la India, han identificado como portadores de una cualidad particular. Una cualidad que tiene que ver con atraer abundancia, proteger el espacio del hogar de energías hostiles y crear las condiciones internas necesarias para que la prosperidad no solo llegue, sino que se quede. No te voy a pedir que creas en nada a ciegas. Te voy a pedir algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo. Que observes, que prestes atención a cómo te sientes en los distintos rincones de tu casa. Que notes si hay lugares donde respiras más profundo y lugares donde, sin razón aparente, siempre tienes prisa por salir. Porque esa observación, esa capacidad de leer el espacio que habitas, es el primer paso hacia algo que muy poca gente logra: convertir su hogar en un aliado activo de su prosperidad. Vamos a empezar. Cuando pienso en la relación entre los objetos y la energía del hogar, lo primero que me viene a la mente no es ningún objeto en particular. Es una escena, la escena de un anciano japonés que conocí hace años a través de un libro, un maestro del arte floral ikebana, que tardaba horas en colocar una sola rama en un jarrón. No porque fuera lento, no porque le faltara habilidad, sino porque para él cada objeto tenía un peso que iba más allá de su peso físico. Tenía una intención, y la intención, decía él, es la mitad de cualquier cosa que hacemos. Esa idea me ha acompañado mucho tiempo. La idea de que no basta con tener un objeto, importa por qué lo tienes, dónde lo colocas, con qué actitud lo introduces en tu espacio. Pero antes de entrar en cada uno de los 12 objetos, necesito contarte algo sobre la naturaleza del hogar que quizás nadie te ha explicado de esta manera. En la tradición japonesa del wabi-sabi existe la comprensión de que la belleza verdadera no es la perfección, es la aceptación de la impermanencia, la imperfección y la incompletitud. Una casa habitada no es un museo. No debe ser un catálogo de objetos perfectos colocados con miedo a que alguien los toque. Una casa viva tiene marcas de uso, tiene objetos que cuentan historias, tiene rincones que huelen a algo reconocible. Y al mismo tiempo, el wabi-sabi nos enseña que el desorden no intencional, el caos acumulado sin propósito, el objeto que está en un lugar porque nunca nadie se ha parado a decidir dónde debería estar, ese tipo de presencia vacía de intención es lo que más drena la energía de un espacio. Lo que vas a aprender hoy no es decoración. Es algo más cercano a lo que en japonés se llamaría ma. El ma es el espacio entre las cosas. Es la pausa entre las notas de música que hace posible la melodía. Es el silencio que da sentido a las palabras. En arquitectura y en la filosofía del hogar, el ma es la comprensión de que lo que no está también comunica.
que el espacio vacío no es ausencia sino presencia de otra cualidad. Cuando introduces un objeto con intención en tu hogar, no solo estás añadiendo algo, estás reorganizando el el espacio invisible que rodea a todas las cosas. Y ese espacio reorganizado cambia cómo te mueves por tu casa, cómo piensas cuando estás en ella, cómo te sientes al despertar por las mañanas y al cerrar los ojos por las noches. Ahora sí, vamos con el primero. El primer objeto del que quiero hablarte es el agua en movimiento. No el agua estancada, no una jarra llena en la encimera que lleva 3 días sin moverse. Hablo de agua que fluye, que circula, que vive. En el Feng Shui, que es el arte chino de armonizar los espacios que tiene más de 3.000 años de historia documentada, el agua representa el flujo de la prosperidad. El ideograma chino para riqueza y el ideograma para agua comparten una raíz común, no es casualidad. Es una observación sobre la naturaleza de la abundancia. La abundancia, como el agua, no se puede atrapar, solo se puede facilitar su flujo. Cuando el agua se estanca, se pudre. Cuando la riqueza se acumula sin circular, sin fluir, sin renovarse, también se pudre en cierta manera. Se convierte en algo que pesa en lugar de algo que libera. Una fuente pequeña de interior, una de esas fuentes de agua que crean un sonido suave y constante, no es solo un elemento decorativo. Es un recordatorio constante, físico y sonoro, de que la prosperidad requiere movimiento, requiere que las cosas entren y salgan, que el dar y el recibir estén en equilibrio. Los maestros del Feng Shui clásico son muy específicos sobre la colocación del agua. La entrada de la casa es considerada el punto donde la energía del mundo exterior entra en contacto con la energía del hogar. Una fuente pequeña cerca de la entrada, visible desde la puerta pero no directamente frente a ella, se considera una invitación activa para que la energía del bienestar económico entre en el espacio. Pero hay algo más en el agua en movimiento que va más allá de la simbología. El sonido del agua tiene efectos documentados en el sistema nervioso humano. Reduce la activación del sistema simpático, que es el sistema de alerta y estrés, y facilita la activación del sistema parasimpático, que es el sistema de calma, descanso y apertura cognitiva. ¿Y qué tiene que ver eso con la prosperidad? Tiene que ver con esto. La mayoría de las decisiones económicas malas que toman las personas las toman desde un estado de estrés o ansiedad. Las decisiones impulsivas, las compras que no se pueden permitir, los negocios que se aceptan por miedo y no por convicción, los compromisos que se firman sin leer. Todo eso ocurre cuando el sistema nervioso está en modo de supervivencia. Una casa que tiene sonidos que calman, que tiene agua que fluye, que tiene elementos que bajan el nivel de activación nerviosa, es una casa que favorece la toma de decisiones más sabias, más pacientes, más alineadas con los objetivos reales de la persona que vive en ella. Así que el primer objeto no es solo simbólico, es funcional, es una inversión en la calidad de tu estado interno. Y el estado interno es siempre el primer territorio de la prosperidad. Si no puedes tener una fuente de interior, hay alternativas. Un acuario pequeño con peces de colores cumple una función parecida. Un cuenco con agua y flores frescas que se renueva cada semana también comunica la intención. Lo importante no es el objeto en sí, sino la relación que estableces con él, la conciencia de que está ahí con un propósito. Antes de seguir con el segundo objeto, quiero pedirte algo. Si este video está resonando contigo, si sientes que hay algo en estas ideas que toca una parte de ti que normalmente no suele atender, escribe ahora mismo en los comentarios la frase «Mi casa es mi aliada». Escríbela ahora, no cuando el video acabe, no cuando tengas más tiempo. Ahora, mientras esto está fresco en ti, porque hay algo poderoso en el acto de declarar algo en voz alta o en este caso por escrito ante otros. Es una forma de compromiso con uno mismo. Es decirle al universo y a tu propia mente que has decidido ver tu hogar de una manera diferente. Mi casa es mi aliada. Escríbelo en los comentarios antes de que se te olvide. Bien, vamos con el segundo objeto. La planta viva, no la planta artificial, no la planta de plástico que se ve perfecta pero que no respira, no crece,
no cambia con las estaciones, no necesita cuidado. La planta viva, la que requiere que te acuerdes de ella, que le prestes atención, que le des agua y luz y una mirada de vez en cuando. En la filosofía japonesa del Shinrin-yoku, que se traduce aproximadamente como baño de bosque, la conexión con lo vegetal vivo tiene efectos profundos en la psicología humana. Estudios realizados en universidades japonesas han medido cómo la presencia de plantas en interiores reduce los niveles de cortisol, mejora la concentración, aumenta la sensación de bienestar y disminuye los síntomas de ansiedad. Pero en la tradición del hogar próspero, la planta viva tiene también una dimensión simbólica que va más allá de los beneficios medibles. Una planta que crece es una manifestación visible y continua de que algo vive y prospera bajo tu cuidado. Cada hoja nueva que aparece es un recordatorio de que el crecimiento es posible, de que algo que empezó pequeño puede expandirse, de que la vida, cuando recibe las condiciones adecuadas, tiende naturalmente hacia el florecimiento. Hay plantas que en distintas tradiciones culturales se asocian específicamente con la prosperidad material. La más conocida en Occidente probablemente sea el árbol de jade, la crásula ovata, que en China se llama directamente árbol del dinero, porque sus hojas carnosas y redondeadas se asemejan a las monedas de jade que se usaban en la antigüedad. Pero en la tradición Feng Shui más profunda, lo que importa no es tanto la especie de la planta, sino su estado. Una planta saludable, verde, en crecimiento activo, comunica abundancia de vida. Una planta medio muerta, con hojas amarillas que nadie ha retirado, con tierra reseca que lleva semanas sin agua, comunica descuido, y el descuido en el espacio exterior refleja, amplifica y a veces genera descuido en el espacio interior. Hay un principio que en japonés se expresa con la palabra manote no monogatari, que podría traducirse como la historia que cuentan las manos que cuidan. Lo que cuidas dice quién eres, y quién eres determina lo que puedes atraer a tu vida. Una persona que cuida su planta con constancia, que nota cuando le falta agua, que poda las hojas muertas, que busca el mejor ángulo de luz para que crezca bien, esa persona está practicando algo que va más allá de la jardinería de interior. Está practicando la atención sostenida, la presencia, el cuidado como forma de vida. Y esas mismas cualidades, la atención, la presencia, el cuidado constante, son exactamente las que hacen próspera a una persona en cualquier área de su vida. Coloca tu planta donde la veas a menudo. No la escondas en un rincón porque queda bien en la foto. Ponla en un lugar donde su presencia te recuerde todos los días que bajo tu cuidado las cosas crecen. El tercer objeto que quiero contarte tiene miles de años y ha estado presente en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, lo cual, en mi opinión, es siempre una señal de que estamos hablando de algo que toca una verdad universal. Hablo de la campana de viento, o en su versión japonesa, el furin. El furin es una pequeña campana de vidrio, metal o cerámica que se cuelga en lugares donde puede ser movida por la brisa. Su sonido es delicado, casi imperceptible si no prestas atención. Pero cuando lo escuchas, tiene la cualidad extraña de detener el tiempo por un instante. En Japón, el furin es un símbolo del verano. Su tintineo suave se asocia con la frescura en los días de calor, pero su función en la filosofía del hogar va mucho más allá de la estética estacional. Las campanas, en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo, tienen la función de clarificar el espacio sonoro. En los templos budistas y sintoístas, las campanas no se tocan simplemente por tradición. Se tocan porque el sonido de la campana, especialmente el sonido que se extiende y luego se desvanece lentamente, tiene la capacidad de interrumpir los patrones de pensamiento habitual y crear un momento de presencia pura. Ese momento de presencia es lo que en meditación se llama el instante anterior al pensamiento, el espacio donde la mente está limpia, sin narrativa, sin juicio, sin miedo. Es brevísimo, pero es real. Y en ese espacio, la sabiduría que normalmente está sepultada bajo la capa de pensamientos compulsivos puede surgir. ¿Qué tiene que ver eso con la riqueza y la protección? Tiene que ver con esto.
La mayoría de las personas viven en un nivel de ruido mental constante que les impide escuchar sus propias intuiciones, sus mejores ideas, sus más profundas comprensiones sobre qué deben hacer con su vida y sus recursos. Un hogar que tiene elementos que producen sonidos clarificadores, que interrumpen el flujo automático del pensamiento habitual, es un hogar que facilita el acceso a esa inteligencia más profunda, y esa inteligencia, cuando se escucha y se actúa en consecuencia, tiende a producir decisiones más prósperas, más alineadas, más sabias. En cuanto a la protección, las campanas de viento en muchas culturas asiáticas y también en tradiciones indígenas americanas se han utilizado como protectores del espacio. La idea es que las energías negativas, los pensamientos hostiles que pueden entrar en un espacio, son interrumpidos y dispersados por el sonido. No pueden atravesar la barrera sonora que crea una campana bien colocada. Esto puede sonar simbólico, pero considera esto desde un ángulo más concreto. Cuando entras a una casa donde hay un sonido suave y armonioso, tu estado interno cambia inmediatamente. Tus defensas bajan, tu respiración se hace más profunda, tu actitud se vuelve más abierta. Y cuando tu actitud es abierta, eres más receptivo a las oportunidades, más capaz de ver lo que antes no veías, más dispuesto a tomar riesgos calculados que antes te parecían imposibles. El sonido transforma el estado interno. El estado interno transforma lo que es posible. Cuelga tu furin o tu campana de viento cerca de una ventana que reciba brisa o en la entrada de casa. Y la próxima vez que lo escuches, en lugar de ignorarlo como un ruido de fondo, detente un instante. Respira, escucha cómo el sonido se extiende y luego desaparece. Eso es el Ma, el espacio donde todo es posible. Vamos al cuarto objeto, y este es uno que probablemente tienes en tu casa, pero que quizás no has considerado desde esta perspectiva. El espejo. En casi todas las tradiciones de sabiduría del hogar, el espejo es uno de los objetos más poderosos y al mismo tiempo uno de los más mal utilizados. En el Feng Shui clásico, el espejo se considera un amplificador. Amplifica lo que hay frente a él. Si frente al espejo hay algo bello, ordenado, próspero, el espejo amplifica esa energía. Si frente al espejo hay desorden, caos, escasez, el espejo también amplifica eso. Esta es la razón por la que los maestros del Feng Shui son tan específicos sobre dónde no colocar espejos. Un espejo frente a la puerta de entrada principal, por ejemplo, es considerado problemático porque refleja y devuelve hacia el exterior toda la energía que intenta entrar al hogar. La prosperidad que viene hacia ti choca con su propio reflejo y regresa. La imagen es poética, pero la intuición que contiene es interesante. La puerta de entrada es el punto donde las oportunidades tocan la puerta. Si el primer objeto que encuentran es algo que las devuelve, algo no está bien. Un espejo que refleja la mesa del comedor, en cambio, se considera muy favorable. La mesa del comedor, en la tradición Feng Shui, representa la abundancia de alimento, de reunión, de celebración compartida. Un espejo que duplica esa imagen está duplicando simbólicamente la abundancia. Pero hay algo más sobre los espejos, que va más allá de su colocación. El estado del espejo importa tanto como su posición. Un espejo sucio, empañado, con manchas que nadie se ha molestado en limpiar, refleja una imagen distorsionada del mundo. Y vivir en un espacio donde los reflejos están distorsionados tiene un efecto sutil pero real en cómo te percibes a ti mismo. La percepción que tienes de ti mismo es, en muchos sentidos, el espejo más importante de todos. Si te percibes como alguien capaz, como alguien que merece prosperidad, como alguien cuyo trabajo tiene valor, esa percepción tiende a generar conductas que confirman esa imagen. Y esas conductas generan resultados, un espejo limpio, claro, bien colocado, que te muestra tu imagen sin distorsión, que refleja lo más bello de tu hogar, es un objeto de poder. No porque tenga magia, sino porque cada vez que lo miras, te muestra quién eres, en el mejor sentido posible. La tradición japonesa del mise-en-scène del hogar, que es el arte de componer el espacio visual de una habitación como si fuera una escena de teatro o de cine, los espejos se usan para crear profundidad, para hacer que los espacios pequeños parezcan respirar, para capturar la luz natural
y distribuirla por rincones que de otra manera estarían en sombra. La luz es riqueza. La oscuridad es contracción. Un espejo bien colocado que toma la luz del sol y la lleva a los rincones oscuros de tu casa está haciendo algo literalmente poderoso. Está distribuyendo riqueza de manera equitativa por todo el espacio. Revisa los espejos de tu casa. ¿Están limpios? ¿Qué reflejan? ¿Amplifican lo que quieres amplificar? Si no, hoy mismo tienes la oportunidad de cambiar eso. El quinto objeto del que quiero hablarte es uno que en Occidente asociamos principalmente con la relajación o con los rituales espirituales, pero que en la tradición del hogar próspero tiene una función mucho más específica y concreta. Hablo del incienso y los aromas intencionados. Las civilizaciones antiguas lo sabían antes de que la neurociencia pudiera explicarlo. El olfato es el sentido más directamente conectado con el sistema límbico, que es la parte del cerebro donde se procesan las emociones y donde se almacenan los recuerdos más profundos. Un aroma puede cambiarte el estado de ánimo en segundos, puede evocarte un recuerdo que tenías completamente olvidado, puede hacerte sentir en peligro o completamente a salvo, puede abrir tu mente o cerrarla. En Japón existe una tradición llamada Kodo, que se traduce como el camino del incienso, y que es considerada una de las artes refinadas junto al ikebana y a la ceremonia del té. El Kodo no es simplemente quemar incienso, es la práctica de escuchar con la nariz, de prestar atención plena al aroma como si fuera música, de dejarse transformar por él. Los maestros del Kodo distinguen docenas de variedades de madera aromática, cada una con cualidades distintas, y esa distinción no es caprichosa. Cada aroma tiene efectos reales y documentados en el sistema nervioso y en los patrones de pensamiento. El sándalo, por ejemplo, se ha utilizado durante siglos en rituales de prosperidad en India y en el sureste asiático, porque su aroma tiene la capacidad de crear una sensación de seguridad y arraigo que abre la mente a posibilidades que el estado de ansiedad bloquea sistemáticamente. No puedes recibir abundancia desde el miedo. El sándalo ayuda a disolver ese miedo. El jazmín se ha asociado en muchas culturas con la atracción. No solo la atracción romántica, sino la capacidad general de atraer hacia uno lo que se desea. En términos neurológicos, el jazmín estimula la producción de ciertos neurotransmisores que aumentan la sensación de valor personal y de merecimiento. Y el merecimiento, como cualquiera que haya trabajado su psicología sabe, es una de las barreras más comunes entre la persona que eres y la prosperidad que reclamas querer. Si no te sientes merecedor de la riqueza en algún nivel profundo, subconsciente, no importa cuánto trabajes, la riqueza se va a escurrir entre tus dedos una y otra vez porque hay una parte de ti que cree que no le pertenece. Los aromas intencionados en el hogar son una forma de comunicarse con esa parte más profunda, una forma de decirle al sistema nervioso en el lenguaje que entiende mejor que cualquier palabra, que aquí se está bien, que aquí es seguro prosperar, que aquí la vida es abundante. Usa incienso de calidad, aceites esenciales, maderas aromáticas como el palo santo o el cedro, flores frescas cuyo aroma llena naturalmente el espacio. Establece una práctica consciente de aromatizar tu hogar con intención, no como rutina automática, como acto deliberado de preparar el espacio para la prosperidad. Y mientras el aroma llena tu casa, detente un momento, respira profundo y deja que esa sensación de bienestar, que es real, que no es imaginaria, se instale en cada rincón de ti. Antes de continuar con los siguientes objetos, tengo que mencionarte algo que creo que puede cambiar significativamente la profundidad con la que puedes trabajar estos principios en tu vida. En la descripción de este video encontrarás unos ebooks que he preparado con mucho cuidado. No son recopilaciones de información genérica que puedes encontrar en cualquier blog. Son guías prácticas, trabajadas, que van mucho más allá de lo que puedo contarte en un video. Hablan de la filosofía del hogar próspero desde sus raíces más profundas, con ejercicios concretos, con prácticas diarias, con una comprensión de la psicología de la abundancia que raramente encontrarás reunida en un solo lugar. Si lo que estás escuchando hoy te resuena, esos ebooks son el siguiente paso natural. No el paso
de leerlos y olvidarlos, el paso de trabajarlos, de subrayarlos, de volver a ellos, de aplicar lo que contienen de manera sistemática. Mira la descripción. La inversión es pequeña comparada con lo que un cambio real en tu relación con el dinero y con tu hogar puede significar para tu vida. Continuemos. El sexto objeto que quiero contarte es uno que muchas personas ya tienen en sus casas, pero que casi nadie utiliza de manera consciente: la piedra o el cristal natural. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Las piedras que la componen llevan en proceso de formación ese mismo tiempo. Cuando sostienes una piedra en la mano, incluso la más sencilla, estás sosteniendo algo que existió mucho antes de que los seres humanos caminaran por este planeta y que existirá mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Hay algo profundamente humillante y liberador en esa perspectiva. Humillante porque recuerda lo pequeño que es cualquier problema que tengamos. Liberador porque sugiere que existe algo en este universo mucho más sólido y permanente que nuestras preocupaciones del momento. En la geología energética, que es la disciplina que estudia las propiedades vibracionales de los minerales, hay décadas de trabajo documentado sobre cómo distintos cristales y piedras interactúan con el campo electromagnético humano y con el campo electromagnético de los espacios. Pero más allá de cualquier explicación científica o pseudocientífica, hay algo muy concreto que una piedra bien elegida puede hacer en tu hogar. Puede ser un ancla. Un ancla es un objeto que te recuerda algo importante cada vez que lo ves o lo tocas. Los marinos usaban el símbolo del ancla precisamente porque un barco sin ancla, en aguas abiertas con viento y corriente, no puede detenerse donde quiere. Va a donde lo llevan las fuerzas del entorno. Una persona sin anclas internas, sin recordatorios de sus valores, de sus intenciones, de lo que realmente importa, también va a donde la llevan las fuerzas del entorno, las fuerzas del miedo, de la comparación, de la presión social, del consumo compulsivo que promete prosperidad pero entrega deuda. Una piedra en tu escritorio, una que has elegido conscientemente, una a la que has asignado un significado específico, puede ser esa ancla, puede ser el objeto que cada vez que lo ves te recuerda: yo sé lo que quiero, yo sé hacia dónde voy, yo tengo las raíces suficientemente profundas para no ser arrastrado. Las tradiciones sobre qué piedras específicas favorecen la prosperidad son muchas y variadas. El cuarzo citrino, de color amarillo dorado, es quizás el más universalmente asociado con la abundancia material y la claridad mental necesaria para generarla. La pirita, con su brillo metálico dorado, ha sido llamada el oro de los tontos, por los que no sabían reconocer su valor, pero en la tradición de la prosperidad se considera un imán para la energía económica. El aventurina verde se asocia con la buena suerte en el sentido más profundo del término. No la suerte como capricho del azar, sino como la capacidad de ver y aprovechar las oportunidades que otros no pueden ver. Pero no necesitas ir a buscar piedras exóticas o caras. Una piedra del río, perfectamente lisa, de ese color gris azulado que tienen los cantos rodados que llevan siglos siendo pulidos por el agua, puede ser el objeto más poderoso de tu hogar si la has recogido con atención y le has asignado una intención clara. La intención, siempre la intención. El séptimo objeto del que voy a hablarte es probablemente el más subestimado de todos, el más olvidado en la conversación sobre prosperidad y al mismo tiempo, en mi experiencia, el que mayor impacto inmediato tiene en la sensación de bienestar y abundancia dentro de un hogar. Hablo de la luz intencionada, no la luz de las bombillas fluorescentes que imitan el día a cualquier hora, no la luz artificial y plana que hace que todas las superficies parezcan iguales y que tus ojos nunca descansen de verdad. Hablo de la luz que tiene temperatura, que tiene dirección, que crea zonas de claridad y zonas de sombra, como la hace la luz natural. En Japón, la estética de la luz ha sido una preocupación central de la arquitectura y el diseño de interiores durante siglos. El escritor Junichiro Tanizaki escribió un ensayo llamado El elogio de la sombra,
que es considerado uno de los textos más importantes sobre estética japonesa y que trata precisamente sobre esto, sobre la belleza que solo puede existir en la relación entre la luz y la oscuridad. En Occidente tenemos una tendencia a querer iluminarlo todo, a llenar cada rincón de luz hasta que no quede ninguna sombra. Es comprensible desde una perspectiva histórica. La oscuridad era peligrosa, era el territorio de los depredadores y de lo desconocido. Pero en ese impulso de iluminarlo todo, también hemos perdido algo. Hemos perdido la capacidad de descansar la vista, de enfocar la atención en lo que realmente importa porque todo tiene la misma intensidad lumínica, de crear en el hogar esa calidad de recogimiento que en inglés se llama cozy y que en danés se llama hige y que los japoneses expresan con el concepto de amae, la sensación de calidez segura que se siente cuando estás en el lugar exacto donde debes estar. Una vela, por ejemplo, es uno de los objetos más poderosos que puedes tener en tu hogar desde la perspectiva de la luz intencionada. La llama de una vela es biológicamente irresistible para el ojo humano. Nuestros cerebros evolucionaron durante cientos de miles de años alrededor del fuego. El fuego era calor, seguridad, comunidad, el lugar donde los relatos se contaban y los vínculos se creaban. Cuando ves una llama, algo en tu sistema nervioso más antiguo reconoce ese lenguaje y responde relajándose, abriéndose, recordando que aquí se está bien. Enciende una vela con intención, no como decoración, no porque queda bonita en la foto. Enciéndela como un acto deliberado de crear un tipo específico de luz en tu espacio. Y siéntate frente a ella durante 5 minutos sin hacer nada más, sin el teléfono, sin la televisión, sin la lista mental de lo que tienes que hacer mañana. Solo la llama, solo tú, solo ese diálogo antiguo y silencioso entre el fuego y la parte de ti que tiene siglos de historia en la sangre. Eso no es espiritualidad esotérica, es neurología. Es el reconocimiento de que tu sistema nervioso funciona mejor cuando le das lo que genuinamente necesita. Y lo que necesita, entre otras cosas, es ese tipo de luz que tiene temperatura y movimiento y la impredecibilidad viva de algo que respira. Desde la perspectiva de la protección, el fuego ha sido considerado en todas las culturas como un agente purificador. El calor destruye aquello que no debería estar. La llama transforma. Lo que entra en el fuego no sale igual. Cuando enciendes una vela en tu hogar con la intención de que el espacio sea purificado y protegido, estás participando en una tradición que se remonta al origen mismo de la civilización humana. No importa en qué crees o en qué no crees, importa la intención, importa la atención, importa el acto deliberado de decirle a tu espacio y a ti mismo, esto importa. Le presto atención, lo cuido. Vamos con el octavo objeto. Este me gusta especialmente porque combina lo estético, lo filosófico y lo práctico de una manera que pocas cosas consiguen. Hablo del símbolo de abundancia que refleja tu propia historia. En muchas casas que visité a lo largo de mi vida, encontré algo que inicialmente me resultaba difícil de articular. Había casas llenas de objetos hermosos, caros incluso, perfectamente decoradas según las tendencias del momento, y sin embargo algo en ellas se sentía vacío, como habitaciones de hotel muy bien diseñadas pero sin alma. Y luego había casas más modestas, con muebles que no combinaban perfectamente y paredes pintadas de colores que no eran exactamente los que recomendaría ningún interiorista, pero que irradiaban algo que solo puedo llamar presencia, calor, la sensación de que aquí vive alguien real, con una historia real, con cosas que genuinamente le importan. La diferencia entre unas casas y otras no era el dinero, era la narrativa personal. Las casas con alma tenían objetos que contaban historias, no objetos comprados para parecer sofisticado o para seguir una tendencia, objetos que significaban algo. El cuadro que pintó el abuelo que murió hace 20 años, la cerámica que se trajo de un viaje que cambió la manera de ver el mundo, la foto de la primera vez que se logró algo que parecía imposible, el libro con las páginas dobladas y las notas al margen de una época en que se estaba buscando algo con urgencia. En la filosofía japonesa, los objetos que llevan historia propia
tienen una cualidad que se llama mono no aware. Esta expresión, que se traduce aproximadamente como la melancolía de las cosas, es una de las ideas estéticas más profundas de la cultura japonesa. Hace referencia a esa sensación agridulce que produce la belleza de lo que tiene historia, de lo que ha envejecido, de lo que lleva las marcas del tiempo vivido. Un objeto con mono no aware no es solo un objeto, es un portador de memoria, de experiencia, de continuidad. Y esa continuidad, ese sentido de que venimos de algo y vamos hacia algo y que nuestra historia tiene coherencia, es una de las bases más sólidas de la prosperidad psicológica. Las personas que tienen claro quiénes son y de dónde vienen, que tienen un sentido sólido de continuidad narrativa de su propia vida, toman decisiones económicas más coherentes. Se permiten esperar por lo correcto en lugar de aceptar lo primero que llega. Se permiten decir no a lo que no les sirve porque tienen suficiente base interior para aguantar la incomodidad transitoria de renunciar a algo. El símbolo de abundancia personal no tiene que ser caro, no tiene que ser antiguo, no tiene que ser convencionalmente bello, tiene que ser verdadero, tiene que ser tuyo, tiene que decirte algo cuando lo miras que ningún otro objeto puede decirte. Busca ese objeto o recuérdalo si ya lo tienes. Ponlo en un lugar de honor en tu hogar, no en un cajón, no en una caja, no en el desván, en un lugar donde lo veas todos los días. Y cuando lo veas, recuerda la historia que lleva, recuerda quién eres, recuerda lo que has superado para llegar donde estás. Eso es prosperidad también, no solo la que está por venir, la que ya está. Llegamos al noveno objeto, y este es uno que tiene una presencia muy concreta en la tradición japonesa y también en tradiciones africanas, indígenas y mediterráneas, el objeto protector de la entrada. En Japón, los templos sintoístas tienen a sus lados figuras de animales guardianes. Los perros leones, llamados komainu, están siempre colocados en pares. Uno tiene la boca abierta, uno tiene la boca cerrada. El que tiene la boca abierta pronuncia el primer sonido del universo. El que tiene la boca cerrada guarda el último. Juntos representan el ciclo completo de la existencia y su presencia en la entrada del templo comunica: aquí el espacio está protegido. Aquí no entran fuerzas que no hayan sido invitadas. En la tradición del hogar, esta idea del guardián de la entrada tiene equivalentes en prácticamente todas las culturas. En el Mediterráneo, el ojo de Nazar, ese amuleto de vidrio azul con forma de ojo, se coloca en las entradas de las casas para devolver la mirada de la envidia, que en muchas culturas mediterráneas se considera una fuerza real capaz de dañar la prosperidad de una familia. En muchas tradiciones africanas y afrodescendientes, plantas específicas colocadas junto a la puerta de entrada tienen la función de filtrar qué energías pueden entrar y cuáles no. En el norte de Europa, las runas se tallaban en los umbrales de las casas para proteger a los habitantes de lo que viniera de fuera. En India, los rangoli, esos diseños geométricos de colores vivos que se dibujan en el suelo frente a la entrada de las casas, tienen además de su función estética una función protectora y de bienvenida para la prosperidad. Lo que todas estas tradiciones comparten es la comprensión de que la entrada de la casa es un umbral, una membrana entre el mundo exterior, que es vasto, impredecible y no siempre amigable, y el mundo interior del hogar, que debe ser un espacio de seguridad, crecimiento y abundancia. Cuidar esa membrana, dotarla de objetos con intención protectora, es una forma de tomar responsabilidad activa sobre la calidad energética de tu hogar. No importa qué objeto elijas para esta función, puede ser una figura que tenga sentido para ti según tu propia tradición cultural. Puede ser una planta específica con buena energía que coloques junto a la puerta. Puede ser un cuadro o una imagen que para ti represente protección y bienvenida. Puede ser simplemente asegurarte de que el área de la entrada de tu casa esté siempre limpia, bien iluminada, ordenada, sin la acumulación de zapatos y paraguas y abrigos que crean un caos que es lo primero que te recibe cuando llegas a casa. Porque ese caos que te recibe en la entrada no es neutro. Es lo primero que tu sistema nervioso procesa cuando llegas a tu hogar. Si lo primero que ves es desorden, tu cerebro recibe el mensaje de desorden antes de haber cruzado completamente el umbral.
Y ese mensaje tiñe tu estado interno para el resto de la tarde, de la noche, del tiempo que pasas en tu espacio. Cuida la entrada. Ponla en el centro de tu atención cuando pienses en cómo mejorar tu hogar, porque la entrada es la primera conversación que tu casa tiene contigo cada día. El 10º objeto del que quiero hablarte conecta de manera directa con uno de los principios más fundamentales de la filosofía japonesa, el principio del espacio vacío como forma de plenitud. Hablo del cuenco o recipiente vacío. Esto puede parecer paradójico a primera vista. ¿Cómo va a atraer riqueza algo que está vacío? ¿No es la riqueza precisamente lo contrario del vacío? Para entender esto necesitas cambiar un poco la perspectiva. En el taoísmo, que es la filosofía china que más profundamente ha influido en la tradición del hogar próspero, hay un concepto que se expresa con la imagen de la rueda. Una rueda tiene radio, tiene llanta, tiene eje. Todas esas partes son necesarias. Pero lo que hace funcional a la rueda es el espacio vacío en el centro. Sin ese vacío, la rueda no puede girar. Sin ese espacio, no hay movimiento posible. Lo mismo ocurre con un cuenco. Un cuenco que ya está lleno no puede recibir nada más. Solo un cuenco vacío tiene la capacidad de recibir. En tu vida, si tienes todas las horas llenas, toda la energía gastada, todos los recursos comprometidos, no hay espacio para que entre nada nuevo. La prosperidad necesita un recipiente y el recipiente necesita espacio. Un cuenco hermoso, elegido con cuidado, colocado en un lugar prominente de tu hogar, vacío intencionalmente, es un símbolo físico de tu disposición a recibir. Es una manera de decirle a tu mente más profunda: tengo espacio para la abundancia, estoy preparado para recibirla, no estoy tan lleno de lo que ya no sirve como para no tener lugar para lo nuevo. En muchas tradiciones asiáticas, el cuenco vacío se coloca en el espacio de prosperidad del hogar, que según el Bagua del Feng Shui, se encuentra en la esquina sureste de cualquier habitación o de la casa en general. Se puede llenar simbólicamente con monedas, con arroz, con piedras de prosperidad, pero también se puede dejar completamente vacío como declaración de apertura. Lo que importa, una vez más, es la intención con la que colocas el objeto, la conciencia de lo que significa, el diálogo silencioso que estableces con él cada vez que lo ves. Hay ebooks en la descripción de este video que exploran estos principios con mucho más detalle y con ejercicios prácticos que puedes aplicar directamente en tu hogar. Si llevas tiempo queriendo hacer un cambio real en tu relación con la prosperidad, con el dinero, con la abundancia, y no solo leer sobre ello, sino practicarlo de manera sistemática, esos recursos pueden ser exactamente lo que necesitas. Míralos. Están pensados para personas que se toman esto en serio. Vamos al 11º objeto. Y este es el que más me gusta explicar porque es el que más sorprende a la gente. El espejo de agua o la superficie reflectante natural. Distinto del espejo convencional del que hablamos antes, este objeto específico tiene su origen en las tradiciones de jardinería y diseño de espacios al aire libre japoneses, pero que puede adaptarse perfectamente al interior del hogar. En los jardines japoneses, el estanque no es simplemente un elemento decorativo acuático. Es un espejo horizontal. Refleja el cielo, los árboles, las nubes, duplica el mundo hacia arriba. Crea la ilusión de que el jardín se extiende más allá de sus fronteras físicas porque el reflejo en el agua lleva la vista hacia abajo y hacia un mundo paralelo. Esta idea del mundo duplicado hacia abajo, del cielo que también existe en la tierra, del arriba que se encuentra con el abajo, es profundamente simbólica en la tradición taoísta y también en muchas tradiciones chamánicas que hablan del mundo de arriba y el mundo de abajo como dos dimensiones de la misma realidad. Pero más allá de la simbología, hay algo muy concreto que una superficie reflectante de agua hace en un espacio interior. Una bandeja baja, de madera oscura o de cerámica, llena de agua tranquila, con quizás algunos pétalos de flor flotando sobre la superficie, con 1 o 2 velas que se reflejan en el agua, creando esa duplicación de la llama, transforma completamente la calidad visual y sensorial de cualquier espacio.
El ojo humano responde al reflejo del agua de manera diferente a como responde a cualquier otra superficie. Hay un estudio fascinante de la Universidad de Sussex que demostró que el cerebro humano procesa las imágenes reflejadas en agua con una activación diferencial en las áreas asociadas con la creatividad y la contemplación, distintas a las que se activan cuando procesamos imágenes directas. La reflexión en agua activa el pensamiento contemplativo. Y el pensamiento contemplativo, la capacidad de detenerse, de observar, de ver más allá de la superficie inmediata de las cosas, es una de las facultades más asociadas con la inteligencia financiera y estratégica. Las personas que toman las mejores decisiones económicas en el largo plazo no son necesariamente las más inteligentes en términos convencionales. Son las que pueden ver más lejos, las que pueden contemplar las consecuencias de sus acciones antes de tomarlas, las que no son arrastradas por el momentum de las circunstancias, sino que tienen la capacidad de detenerse y elegir. Un hogar que tiene elementos que favorecen el pensamiento contemplativo es un hogar que favorece este tipo de inteligencia. El 12º objeto, el último, es quizás el más sencillo y al mismo tiempo el que más trabajo interior requiere. Hablo del espacio limpio y conscientemente vacío. No un rincón olvidado, no un espacio vacío porque no has tenido tiempo de poner nada. Un espacio que has elegido deliberadamente dejar sin llenar. Un espacio al que le has dado el regalo del vacío intencionado. Esto se conecta con el concepto japonés de ma del que hablamos al principio. El espacio entre las cosas que da sentido a las cosas. La pausa entre las notas que hace posible la música. El silencio entre las palabras que permite que las palabras sean escuchadas. En un mundo que constantemente te anima a llenar, a comprar más, a tener más, a acumular más, a consumir más, a llenar cada minuto con contenido y cada espacio con objetos, elegir deliberadamente. No llenar un rincón es un acto de resistencia cultural y es también una declaración de confianza. La confianza de que no necesitas llenarlo todo para sentirte completo. La confianza de que el vacío no es carencia. La confianza de que el espacio que dejas libre no lo estás perdiendo, sino que lo estás reservando para algo que todavía no ha llegado, pero que está en camino. Esta es, en el fondo, la filosofía que subyace a todos los 12 objetos de los que hemos hablado hoy. No se trata de acumular amuletos, no se trata de decorar con símbolos de buena suerte y esperar que la riqueza aparezca como por arte de magia. Se trata de crear un entorno que refleje y amplifique tu mejor versión, un entorno que te recuerde todos los días quién decides ser, un entorno que hable el lenguaje de la abundancia no como posesión, sino como estado de ser. Hay una diferencia fundamental entre la persona que tiene mucho y la persona que es próspera. La persona que tiene mucho puede haberlo acumulado desde el miedo, desde la escasez, desde la necesidad de demostrar algo. La persona próspera, la que realmente lo es, tiene una relación diferente con lo que posee. Lo tiene con gratitud, lo cuida, lo comparte. Sabe que lo que tiene es una extensión de quien es, no una sustitución de quien no se siente. Y eso, esa prosperidad interior, que se refleja en cómo vives tu espacio, en la calidad de atención que le prestas a tu hogar, en la intención con la que introduces cada objeto en el espacio donde vives, eso no lo puede dar ningún amuleto. Lo puedes revelar, sí. Puede ser el recordatorio externo de algo que ya está en ti. Puede ser el espejo que te muestra una imagen más clara de lo que ya eres. Pero el trabajo interior, el verdadero trabajo de convertirte en alguien cuya vida es próspera, ese trabajo ocurre dentro y siempre comienza en el lugar donde eres más tú mismo. En el lugar donde cierras la puerta al mundo y te quedas solo con lo que realmente importa, en tu casa. Antes de seguir, quiero decirte algo sobre esos ebooks que tienes en la descripción. El que más me importa que veas es el que trabaja específicamente la psicología de la abundancia desde el interior hacia el exterior. Hay una práctica diaria en él de menos de 20 minutos que en poco tiempo cambia la relación que tienes con el dinero a un nivel que a veces sorprende incluso a los más escépticos. No es promesa vacía. Es una metodología trabajada durante años. Si estás leyendo la descripción ahora mismo, considera ese ebook. Es posible que sea el mejor dinero que hayas invertido en mucho tiempo. Hay algo que no te he dicho todavía y que creo que es importante.
Todo lo que hemos hablado hoy tiene un hilo conductor que no siempre se nombra explícitamente en estas conversaciones sobre el hogar y la prosperidad. Y ese hilo conductor es este. La prosperidad no empieza cuando tienes dinero, empieza cuando tratas como si ya lo tuvieras el espacio donde vives. Esto puede sonar a truco mental, a wishful thinking, a esa versión superficial de la ley de atracción que dice que si lo piensas suficiente, el universo lo materializará. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es esto. Las personas que cuidan su hogar aunque sea pequeño, que mantienen sus espacios limpios y ordenados aunque tengan poco, que introducen elementos de belleza y significado aunque su presupuesto sea limitado, esas personas están practicando una forma de relación con su vida que tiene consecuencias reales y verificables. La consecuencia principal es esta. Cuando te tratas bien a ti mismo, cuando cuidas tu entorno como si mereciera ser cuidado, cuando vives como si tu vida valiera la pena ser vivida con atención y con dignidad, tu autoestima cambia, tu percepción de lo que mereces cambia, y esa percepción cambia las decisiones que tomas, las oportunidades que ves y las que no ves, las personas que atraes a tu vida y las que alejas, los riesgos que te permites tomar y los que rechazas por miedo. Esto no es magia, es psicología. Y la psicología, cuando se aplica con consistencia en la dirección correcta, produce resultados que desde afuera pueden parecer mágicos, pero que desde adentro tienen toda la lógica del mundo. Así que cuando vuelvas a casa hoy, o mañana, o cuando termine este video, te propongo algo concreto. Entra a tu casa como si fuera la primera vez que la ves. No con los ojos de la costumbre, que ya no ven nada porque todo está catalogado como familiar y por lo tanto invisible. Entra con la mirada fresca de alguien que acaba de llegar de un largo viaje y que ve el espacio sin los filtros del hábito. ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Qué te recibe? ¿Qué dice ese espacio sobre quien lo habita? ¿Qué te gustaría cambiar? Que ya está bien, quizás mejor de lo que habitualmente reconoces. Esa observación honesta, sin juicio pero sin condescendencia tampoco, es el primer paso del trabajo real. Hablemos ahora de algo que no suele mencionarse en los videos sobre prosperidad y hogar, pero que para mí es fundamental: la relación entre el orden y la libertad. Hay una idea muy extendida, especialmente entre las personas creativas, de que el desorden es una señal de mente activa, de que la persona organizada y la persona creativa son tipos psicológicos opuestos y que elegir el orden es de alguna manera traicionar la espontaneidad, el flujo, la vida que no puede ser domesticada. Esta idea es, en mi opinión, profundamente equivocada. Y la evidencia más convincente contra ella la encontré no en ningún libro de psicología, sino en los estudios sobre los hábitos de trabajo de las personas más creativas e innovadoras a lo largo de la historia. Charles Darwin tenía una rutina de trabajo rigurosa y un estudio impecablemente organizado. Sus especímenes, sus notas, sus libros, todo tenía un lugar preciso. Esa organización, en lugar de limitar su pensamiento, lo liberaba. Porque cuando el espacio exterior está en orden, la mente puede desordenarse productivamente. Puede asociar ideas libremente sin gastar energía en gestionar el caos del entorno. Hay estudios recientes de la Universidad de Minnesota que muestran que las personas que trabajan en espacios ordenados generan menos opciones creativas en pruebas de lluvia de ideas, pero las opciones que generan son significativamente más relevantes y más ejecutables. Las personas que trabajan en espacios caóticos generan más asociaciones, pero la mayoría son inutilizables. En otras palabras, el orden no mata la creatividad, mejora la calidad de la creatividad. Y en términos de prosperidad, la calidad de las ideas y las decisiones importa mucho más que la cantidad. El Kaizen, esa filosofía japonesa de la mejora continua y gradual, se aplica también aquí. No necesitas transformar tu casa en un día. No necesitas vaciarte de todos tus objetos en un fin de semana. Puedes empezar por un cajón, por una superficie, por el área de la entrada de la que hablamos antes.
Un pequeño cambio real y sostenido vale infinitamente más que una gran transformación de un solo día que se deshace en 2 semanas porque no ha sido integrada gradualmente. La filosofía del Kaizen nos enseña que el camino hacia la prosperidad no es un salto, es una serie de pasos pequeños, cada uno sólido, cada uno construido sobre el anterior, cada uno en la dirección correcta. ¿Cuál es el paso más pequeño que podrías dar hoy en tu hogar en dirección a lo que has escuchado hoy? No el más ambicioso, el más pequeño, el que podrías hacer en los próximos 30 minutos si quisieras. Eso es lo que te propongo que decidas antes de que este video acabe. Hay algo más que quiero compartir contigo sobre el 12º objeto del que hablamos, el espacio vacío, porque creo que merece más desarrollo del que le di. En la arquitectura tradicional japonesa, específicamente en el diseño de las casas de té que fueron creadas para la ceremonia del Chado, hay un principio que el arquitecto y maestro del té Rikyū estableció con precisión hace más de 4 siglos. El principio es este: la sala de té debe ser tan pequeña que no haya lugar para que entre nada innecesario, física o emocionalmente. Rikyū diseñó salas de té tan pequeñas que para entrar en ellas había que agacharse. El niwa, la puerta de entrada, era tan baja que incluso los señores feudales, los samuráis, con sus espadas y sus armaduras, debían doblar la rodilla y bajar la cabeza para entrar. Esto no era un accidente, era una declaración. Al entrar a la sala de té, todos son iguales. Todos dejan afuera el estatus, el poder, las armas, las pretensiones. Solo se entra con lo que realmente se es. Y ese espacio, pequeño, despojado, sin ningún objeto que no tenga una razón precisa de estar allí, creaba una experiencia de tal intensidad de presencia que los que la practicaban regularmente describían sus efectos como transformadores. No porque hubiera algo especial en el té, no porque la sala tuviera ningún poder sobrenatural, sino porque en un mundo constantemente saturado de objetos, de roles, de expectativas, de ruido, tener un espacio donde no había nada superfluo generaba una claridad de percepción que era casi imposible de alcanzar en cualquier otro contexto. Esa claridad de percepción, ese estado de presencia pura sin el ruido habitual, es donde nacen las mejores decisiones, las más sabias, las más alineadas con lo que realmente se quiere y con lo que realmente se es. No te pido que construyas una sala de té, te pido que consideres si hay un rincón de tu hogar que pueda tener esa cualidad, un espacio donde intencionalmente no haya nada innecesario, donde vayas cuando necesites pensar con claridad, donde el vacío sea el anfitrión y tu mente sea el invitado. Ese rincón puede ser el transformador más poderoso de tu hogar. No a pesar de que esté vacío, precisamente porque lo está. Quiero hablar ahora de la relación entre estos 12 objetos. Y algo que casi nunca se menciona en este tipo de conversaciones, pero que considero esencial: la relación entre el hogar y el cuerpo. En la medicina tradicional china, que es el mismo sistema de pensamiento que dio origen al Feng Shui y a muchas de las tradiciones del hogar próspero, el cuerpo y el entorno son un continuo. No hay separación real entre el estado físico de la persona y el estado físico del espacio que habita. Si tu cuerpo está en tensión crónica, ese estado de tensión se refleja en cómo organizas tu espacio, en los objetos que acumulas, en los que no puedes tirar, en el desorden que toleran sin que te perturbe, porque el desorden externo se corresponde con un desorden interno al que ya te has acostumbrado. Y en sentido contrario, un espacio que cambia empieza a cambiar también el cuerpo que lo habita, no de manera milagrosa, de manera gradual, acumulativa, real. Cuando limpias tu espacio, limpias también algo en ti, no como metáfora, como hecho verificable en tu propio sistema nervioso. Esto es lo que la tradición japonesa del Soji, la limpieza como práctica espiritual, lleva siglos sabiendo. El Soji no es simplemente barrer el suelo o limpiar las ventanas, es una práctica de atención, de cuidado, de relación consciente con el espacio que habitas. Cuando en los templos zen, los monjes pasan horas limpiando espacios que ya están perfectamente limpios, no están
haciendo algo inútil, están practicando la presencia, están cultivando la atención que luego aplicarán a cualquier cosa que hagan. Están manteniendo una relación viva con su entorno en lugar de tratarlo como fondo neutro e invisible. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tu casa no como tarea, sino como práctica, con atención plena? Con la conciencia de que cada superficie que limpias está comunicando algo sobre cómo valoras el espacio que te contiene. Esta no es una pregunta retórica, es una invitación real. Prueba algo esta semana. Elige un espacio de tu casa y límpialo lentamente, con atención completa, sin música de fondo, ni podcast, ni ningún otro estímulo. Solo tú, el trapo, la superficie, el movimiento, y observa qué pasa en tu mente durante ese tiempo, qué pensamientos surgen, qué se aclara, qué se disuelve. Es posible que te sorprenda lo que aparece en el espacio que crea ese tipo de atención. Déjame contarte algo sobre la conexión entre la protección del hogar y la protección del estado interno. En la tradición sintoísta japonesa, cada hogar tiene un kami, una divinidad o espíritu protector que habita en él. Este kami no es un ser externo que viene de fuera a proteger la casa. Es la esencia acumulada de todo el amor, el cuidado, la intención positiva y la vida vivida con dignidad que se ha depositado en ese espacio a lo largo del tiempo. En otras palabras, tú creas el protector de tu hogar, no con rituales complicados, con la calidad de vida que vives dentro de esas paredes. La alegría que compartes con las personas que amas en ese espacio, los momentos de belleza que creas y que aprecias, el cuidado con el que tratas cada rincón,